Bueno, continuando con la bolilla 5, ya para finalizar los temas que contienen esta unidad, vamos a ver el referido a prohibiciones y excepciones, dice el programa. Lo que tenemos que ver acá es qué personas pueden ser concesionarias de derecho minero y quiénes las tienen prohibidas esa concesión. Esto está en el Código de Minería entre los artículos 21 y 24. Primero tenemos que comenzar diciendo quiénes pueden ser concesionarios mineros. El artículo 21 nos dice que pueden ser concesionarios mineros toda persona capaz legalmente de adquirir y poseer bienes raíces. Esto es importante que ustedes lo puntualicen, porque generalmente por ahí en los exámenes escuchamos que pueden ser concesionario minero toda persona capaz de adquirir derechos. No, aquí tiene una capacidad específica que es la capacidad de adquirir y poseer bienes raíces, recordando que las minas son inmuebles. Entonces es una capacidad calificada que es la de justamente la de poder adquirir y también poseer este tipo de bienes que son los raíces. Bueno, ya dicho esto, veamos quiénes no pueden ser concesionarios mineros. Hay uno que nosotros ya sabemos y que es relacionado a el Estado. Por el artículo 9 sabemos que no puede ser concesionario minero más allá de los derechos que tiene como explorador. Si ustedes recuerdan, el Instituto de la Exploración a cargo del Estado. Ahora bien, el artículo 22 del Código de Minería nos dice quiénes están inhabilitados o impedidos de ser concesionario minero. A quien primero nombra vamos a necesitar hacer una aclaración. Dice los jueces de minas, dentro obviamente de su jurisdicción. Cuando decimos los jueces de minas, tenemos que tener en cuenta algo que creo que lo vimos en la bolilla 1 cuando analizamos las principales reformas al Código de Minería, y era que Rodríguez, el autor del código, en su proyecto original había dispuesto que la autoridad de aplicación del Código de Minería fuera el Poder Judicial. Esto lo vimos, estuvo este título del proyecto de Rodríguez fue suprimido, es decir, no fue derogado. Derogado hubiera sido que rigió, empezó a tener efectos y luego de alguna manera se derogó. No, esto fue suprimido, es decir, nunca fue norma en vigor. Pero ¿qué pasa? El legislador no tomó en cuenta, directamente eliminó el título, pero no hizo una revisión de todos los artículos que contenían este tipo de disposiciones. Lo vemos en varios, ustedes van a ver que en varios artículos del Código de Minería vigente habla del juez de minas, del juez del mineral, cuando en realidad no existe tal juez. Por ejemplo, Mendoza no tiene juez de minas, San Juan no lo tiene, Neuquén no tiene juez de mina, Córdoba no tiene juez de mina. Es decir, para nosotros, para los mendocinos, cuando interpretamos este artículo 22, cuando dice los jueces de minas, tenemos que entender que está diciendo los miembros del Consejo de Minería, que son los que tienen la función jurisdiccional de poder conceder, denegar y caducar derechos mineros. Entonces, por favor, tengámoslo en cuenta cuando digamos los jueces de minas. Yo les estoy dando la explicación de por qué habla de juez de mina. Habla de juez de mina porque el proyecto original de Rodríguez, la autoridad de aplicación eran los jueces. Esto fue suprimido, pero los legisladores no tuvieron el cuidado de revisar todos los artículos y quedaron algunos de ellos con este resabio de hablar de un juez de minas, que en tal no existe. Si bien hay provincias, ¿por qué no existe? Porque hubiera sido inconstitucional. Porque la nación solamente puede disponer de las normas de fondo. Esto es el Código de Minería. Ahora, las leyes de forma, su reglamentación, son atribuciones no delegadas a la nación, por lo tanto son provinciales. Entonces,
cada provincia ha determinado quién es su autoridad de aplicación. En Mendoza, el Consejo de Minería. En San Juan, el Consejo de Minería. Pero también ustedes tienen, en Salta hay juez de minas, en Jujuy hay juez de minas. Es decir, en distintas jurisdicciones nosotros encontramos que puede haber jueces de minas o bien pueden existir, como en el caso de Mendoza, autoridades administrativas. Bien, ¿quiénes más no pueden ser concesionarios mineros? Dice el artículo 22, aparte del juez de minas, habla de los ingenieros rentados por el Estado, el escribano de minas, y dice, en un lamentable resabio de lo que era la discriminación que sufría la mujer, estamos hablando de un código de 1887, dice, y las mujeres no divorciadas de estos funcionarios. Es decir, daba por hecho que todos estos funcionarios eran hombres. Por eso digo que es un resabio de esa discriminación que afortunadamente ya hoy no existe. De hecho, varios de estos funcionarios que estoy nombrando hoy en día en la autoridad minera son mujeres. Por lo tanto, no tendría sentido decir las mujeres no divorciadas. En realidad lo que hay que decir cuando comentemos este artículo son los cónyuges no divorciados. Bueno, volvamos a analizar entonces. Dice, los ingenieros rentados por el Estado. Guarda con esto, porque no es que son todos los ingenieros que trabajen en el Estado. Porque, a ver, no sé, un ingeniero que trabaja en el Departamento de Irrigación o en la Dirección Provincial de Vialidad no tiene nada que ver con la Dirección de Minería y evidentemente no estaría prohibido que él pudiese ser concesionario minero. La forma de interpretar este artículo son aquellos ingenieros rentados por el Estado que llenan sus funciones en la autoridad minera, en la Dirección de Minería. Por ejemplo, los geólogos del Departamento de Geología, cuyo título es equivalente a ingeniero. El agrimensor de registro gráfico. Ellos no pueden ser concesionarios mineros. Repito, ingenieros rentados por el Estado que se desempeñan en la autoridad minera. ¿Quién más? Dijimos, el escribano de minas. Y fíjense ustedes cuál es el común denominador. El escribano de minas, los ingenieros rentados por el Estado, los integrantes del Consejo de Minería, tienen algo en común. Y es que forman parte de la voluntad concedente. Escribanía de minas desde que le puso el cargo al escrito, es decir, que ha de alguna manera certificado el día y la hora de la presentación, con los efectos jurídicos tan importantes que tiene la prioridad temporal en nuestro derecho. Por eso está inhabilitado. El agrimensor de registro gráfico, ¿por qué? Y porque de él depende la graficación. Él va a determinar si el área está libre o no. Es decir, forma parte de la creación de esta voluntad concedente. Y ni qué hablar de los miembros del Consejo de Minería, que son los que a la postre conceden el derecho. Por eso todos ellos no pueden ser titulares de derecho minero, ni tampoco sus cónyuges no divorciados. Acordémonos que estamos hablando de un código de minería anterior a las últimas reformas al Código Civil de la República Civil y Comercial de la República Argentina, en donde el matrimonio como sociedad conyugal importaba que el otorgamiento de la concesión minera a uno de los cónyuges hacía socio al otro. Por eso están también impedidos los cónyuges, porque son socios en la sociedad conyugal. Es decir, el consejero que le otorga la concesión minera a su esposa, por decirlo de alguna manera, en realidad se la está concediendo a sí mismo en un 50%. Esa era la razón por la cual los cónyuges también están impedidos. Y también integran esta prohibición los menores bajo patria potestad. ¿Por qué? Porque en este régimen los padres ejercen la administración de los bienes de los hijos. Entonces, también alcanza la prohibición a los menores de edad, digamos, bajo la patria potestad.
Estas son las prohibiciones que establece el Código de Minería. ¿Y cuáles son las excepciones? Bueno, las excepciones son que esta concesión a estas personas impedidas, la concesión la hubiesen obtenido antes de asumir sus cargos. Es decir, sabemos que el director de minería tiene que ser por ley geólogo o ingeniero de minas. Es muy probable que tenga minas a nombre de él. Ahora, si las ha obtenido antes de asumir el cargo de director, no hay ningún problema. Es decir, ¿por qué? Porque no se han beneficiado de su puesto o su posición determinante de la concesión dentro de la autoridad minera. Es decir, lo han recibido antes. También es una excepción que lo hubieran obtenido por título gratuito, ya sea por legado o herencia o donación. También dentro de las excepciones que la concesión fuera otorgada a un cónyuge ya estando divorciados o un menor ya emancipado. Esas serían las excepciones. Entonces tenemos las prohibiciones, el juez de minas, los ingenieros rentados por el Estado, el escribano de minas y los cónyuges no divorciados, así como los hijos bajo patria potestad. Excepciones que hayan obtenido la concesión antes de asumir en su cargo, o bien que lo hubieran recibido a título gratuito, o bien que ya estuviesen divorciados o los menores hubiesen estado ya no bajo la patria potestad, sino emancipados. Repito, todo esto ha variado mucho. Yo estoy hablando del Código de Minería que está vigente hoy, pero esto ha cambiado mucho después de la reforma del Código Civil. Ya sabemos, por ejemplo, que no existe la emancipación por mayoría de edad. Es decir, ha cambiado bastante todo esto. Entonces, lo que yo estoy tratando de explicar es cuál es el sistema del Código de Minería. Esto hay que adaptarlos a las nuevas reformas que tiene nuestro Código Civil. ¿Y cuál es la sanción para aquellos casos que se violen estas disposiciones? Esto está en el artículo 24 y acá presten atención porque es una sanción bastante particular la que establece el Código. Dice que los infractores a estas prohibiciones perderán sus derechos, los que serán otorgados a aquel que los solicite o denuncie. Fíjense, la sanción es la pérdida del derecho. Este es una de las excepciones al principio de que no existe en el derecho minero la figura de la lista de espera o el lugar reservado a las resultas de una denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez concedido un derecho minero, la única forma de que yo lo pueda pedir es que ese derecho esté vacante. Si no está vacante, yo no lo puedo pedir. Hay dos excepciones. Una, ustedes ya la estudiaron, artículo 346, la exploración a cargo del Estado. Cuando el Estado en el transcurso de un año no pasa ese descubrimiento a manos privadas, ustedes ya lo estudiaron para el parcial, dice que quedará automáticamente vacante. Esta es la segunda excepción, que estando concedida un derecho minero, se tendrá por perdidos los derechos que serán otorgados al primero que lo solicite. Es decir, no hace falta vacancia. Es un premio que le da el legislador a aquel que denuncie esta situación. Entonces, se le va a dar al primero que lo solicite o denuncie. Guarda con esto, porque el o denuncie es porque está contemplando aquellas personas que pueden denunciar pero no pueden solicitarlo. Por ejemplo, si un consejero le otorga la concesión a su esposa y el escribano de minas se da cuenta, solamente le queda denunciarlo. ¿Por qué? Porque no lo puede solicitar porque él también está prohibido. Entonces hay dos situaciones que debemos ver. La que pueden solicitar y hacerse de los derechos que pierde el infractor, o solamente los que pueden denunciar, y en ese caso la mina, una vez recuperados los derechos por parte del Estado, va a ser inscrita como vacante.